Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ir en este momento del programa, en este momento central, a lo que nos parece está como discusión de fondo de tanto de lo conversado en los días pasados. En Argentina, solo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores, a pesar de que ese sector produce más del 60% de los alimentos que circulan en nuestro mercado. En los últimos meses hemos visto el valor que esto tiene para la sociedad, acceder a alimentos frescos, cercanos, más baratos, pero los productores de esos alimentos tienen dificultad para acceder a la tierra, alquilan a razón de unos 10.000 pesos por mes, son miles de dólares que tienen que disponer al año para esos alquileres. Tampoco pueden comprar las tierras porque no hay créditos suficientes y en los cinturones de las grandes ciudades, ahí hace falta producir los alimentos, el valor es alto de la tierra porque compite con desarrollos inmobiliarios. Pero hay tierras también del Estado que son ociosas, que no se usan. ¿Cómo acceder a ellas? ¿Quiénes las distribuirían? Es compleja la temática, pero convidamos a Rosalía Pellegrini, que es secretaria de Género y una de las fundadoras de la Unión de Trabajadores de la Tierra, para que nos ayude a pensar en qué debería contener una normativa, una ley que garantice el acceso a la tierra. ¿Cómo estás, Rosalía? Buen día. Buen día, Sergio. ¿Cómo estás? Acá muy bien. Bueno, ayúdanos a pensar la complejidad de este tema y la importancia que tiene para todos nosotros y nosotras. Sí, bueno, es verdad lo que decías, ¿no? En estos días estuvo muy en la cabeza de todos y todas el tema de la tierra, ¿no? Y cómo se plantea el acceso a unos derechos, a derechos que se plantean como legítimos, ¿no? Nosotros planteamos que es una injusticia que comamos, que la comida dependa de un sector que vive sin acceso a la tierra, con viviendas muy precarias, en una situación siempre muy al límite, y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué siguen? Bueno, porque es lo que se sabe hacer, es el oficio, sos agricultor, sos agricultora, lo vas a hacer toda la vida, con mucho orgullo, pero el tema es hasta cuándo una situación en la cual comemos del eslabón más débil de la cadena de producción agropecuaria en este país, mientras hay otros sectores que tienen muchísimos más beneficios, que yo pondría en discusión cuál legítimo es la apropiación de la tierra que generan en la Argentina. Y bueno, cómo desde ahí los distintos sectores que venimos planteando esto, ¿no? El acceso a derechos básicos como la tierra y la vivienda, vamos proponiendo, luchando y haciendo lo que podemos, ¿no? Los sectores del pueblo, marcando lo que falta, ¿no? Y creo que en estos días pudimos ver esa situación, ¿no? Fue una foto de, bueno, se hace lo que se puede porque no se da más, y eso se tienen que entender, no se da más. Desde la UTT venimos con proyectos, con propuestas, somos una organización muy grande, con mucho trabajo, que logró desarrollar cosas por la propia, digamos, ¿no? Desarrollar procesos de producción agroecológica donde antes no había, desarrollar mercados cooperativos directos del productor al consumidor, a la consumidora, pero todo con mucho esfuerzo, y aún así miles de familias viven mal. Nosotros proponemos una ley de acceso a la tierra, que es un programa bastante concreto, ¿no? Nosotros pensamos un programa para que pueda ser aprobado en la Argentina de hoy, ¿no? En el sistema económico y político en el que vivimos, es un programa de acceso a créditos blandos, como vos bien decías, ¿no? Que en vez de pagar alquiler toda la vida, bueno, si pago alquiler, soy productor, demuestro que tengo capacidad de laburo para poder acceder finalmente a la tierra propia. Y ahí comienza toda la discusión de qué significa la democratización de la tierra y qué impacto tendría en la sociedad en general cuando estamos hablando de alimentos.
Es claro el planteo y aparece de él la necesidad de que haya una decisión política clara para equilibrar y beneficiar a todos los ciudadanos con alimentos de otra calidad. Pero también pareciera, y no sé cuál es tu evaluación, Rosalía, que hay una comunicación deficiente del verdadero problema o de la verdadera situación. En estos días se veían o se escuchaban en los medios de comunicación planteos de la sociedad civil en defensa de parcelas o de cosas muy acotadas como pueden ser la propiedad privada, pero sin la posibilidad de linkear con lo que significa la importancia de contar con territorios para producir alimentos cercanos y que incluyan a otros productores. Esa discusión estuvo amañada, estuvo sucia. Eso es lo que a mí me pareció. Yo vi que no estábamos discutiendo de lo que había que discutir, de lo importante. ¿Qué haría falta para equilibrarlos tanto? ¿Qué sentís? Bueno, yo creo que desde la UTT venimos haciendo ese trabajo más paciente, granito a granito, de sacar ese velo, ¿no?, de parte de la sociedad, porque hay un velo muy grande construido, te diría, desde que se conforma el Estado argentino, ¿no? Un velo muy grande de un campo que supuestamente genera riquezas y es el orgullo de la nación, y esa construcción, ¿no?, incluso del folclore de ese campo, de la rural, ¿no?, porque hay que decirlo, hay toda una construcción simbólica de lo que en realidad es un negociado de pocos. En Argentina tenemos casi el 40% del territorio nacional en manos de 1.200 familias terratenientes, que no producen alimento para el pueblo, que reproducen un modelo de producción que contamina, que afecta a los pueblos en donde está insertos, que no genera trabajo, que arruina el suelo, bajo un paquete tecnológico que viene de afuera, del cual somos dependientes. Entonces todo eso es un trabajo paciente de ir desenmascarándolo, y nosotros de la UTT lo hicimos con algo muy sencillo, que es preguntarnos qué comemos, ¿no? O sea, ahí, bueno, vos podés hablar de la propiedad privada, de esto, de lo otro, tal conflicto, de quién es fulano, el apellido del sultano, cuánto trabajó en su vida para tenerlo, pero vamos a preguntarnos qué es lo que comemos todos los días. ¿Qué comemos? No comemos granos de soja. Nosotros comemos una verdura, comemos una lechuga, comemos a veces huevos que vienen también de emprendimientos de cooperativas o medianos emprendimientos. Todos los días consumimos yerba, que también la yerba tiene un sistema muy asentado en la agricultura familiar. Entonces, si nosotros comemos de un sector que no tiene derechos básicos garantizados, tenemos que ver la manera de resolverlo. Para nosotros es con políticas públicas, no con una persona que dona tierra porque tiene un conflicto o no sé por qué. Se soluciona con políticas públicas, pero el tema es, como vos decís, bueno, discutamos bien la cuestión, o sea, ¿qué derecho es más importante también? Hay millones de argentinos que tienen problemas de malnutrición o de desnutrición en Argentina. Nosotros, la UTT, también está en Salta y colaboramos con comunidades wichis que están con serios problemas de nutrición y también de tierra, expulsados de los territorios por supuestos papeles de supuestas titularidades. Así que discutamos en profundidad, como bien vos decís. Estás escuchando a Rosalía Pellegrini. Ella es secretaria de Género y una de las fundadoras de la Unión de Trabajadoras de la Tierra o Trabajadores de la Tierra. Muy conocidos y últimamente porque se convirtieron en proveedores de alimentos de calidad en la ciudad. A partir de la pandemia empezaron a trabajar, a llevar bolsones y también a acrecentar los puntos de venta que tienen el respaldo de esto que nos viene hablando. Cruz. Buen día, Rosalía. Cruz Rox te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Estamos acostumbrados a escuchar quiénes se oponen a este tipo de proyectos, quiénes están en contra.
Ahora, también queremos conocer el mapa y el escenario de quienes están empujando este tipo de proyectos. ¿Quiénes quieren pensar la producción de alimentos de otra manera? ¿Quiénes quieren pensar el acceso a la tierra y a la vivienda de otra manera? Bueno, la verdad es que hay un arco bastante grande, ¿no?, de sectores que quieren. Primero, nosotros articulamos mucho con otras organizaciones también campesinas, como FECOFE, que son cooperativas medianas, ¿no? Porque también hay un sector que había sido empujado en ese momento la mesa de enlace o la sociedad rural, que claramente no tiene nada que ver, ¿no? Es un mediano productor cooperativo que trabaja con su familia, que vive en el campo, ¿no?, y produce cereales y que tiene ganas de aprender otros modelos de producción. Eso también es importante decirlo. No todos esos chacareros que producen soja realmente no les importa nada y solo se llenan los bolsillos de dinero a costa del sufrimiento del pueblo. No, realmente también hay un modelo que se plantea como que parece que es el único y que tenemos que traerlos para nuestro lado, ¿no? Para el lado de la soberanía alimentaria y de estar orgullosos, ¿no?, de venir del campo, porque no envenenamos ni matamos a nadie. Después también hay otros sectores urbanos que son aliados. Nosotros junto a otros y otras conformamos la red de comedores por la alimentación soberana. Esto es muy importante porque, como vos decías, a partir de la pandemia, la UTT adquiere un rol muy importante en la provisión de alimentos en base justamente a todas las carencias, la crisis económica, la falta de asistencia alimentaria. Y bueno, un montón de gente solidaria, organizaciones, grupos, vecinos, que empezaron a dar de comer a la gente. ¿Eso, Rosalía, se acerca más a la relación que podríamos tejer entre el campo y la ciudad, por ejemplo? Sí, totalmente. Bueno, es eso que venía yo diciendo antes que fuimos construyendo, ¿no? A partir de reflexionar qué comemos, fuimos construyendo una alianza muy grande a partir de los nodos de UTT, las entregas de bolsones, los almacenes, ¿no? Cada uno que va ahí siente no solamente que compra un bolsón de verduras, sino que forma parte de un proyecto de transformación real, ¿no? Porque la soberanía alimentaria es un proyecto no solamente de comer bien, sino de transformación del país, ¿no? De pensar otro tipo de desarrollos económicos que no alteren los ecosistemas, que no alteren los territorios. Por otro lado, lo cual para nosotros fue muy interesante, fue empezar a trabajar con los sectores urbanos de los barrios populares, de los asentamientos. Fuimos a la Villa 31, fuimos a distintos lugares en donde también había pueblo organizado dando comida, y que tenía ganas de que esa olla estuviera llena no solamente de harina, arroz y fideos, que es lo que generalmente el Estado te presenta como asistencia alimentaria, sino juntos pensar una asistencia alimentaria con soberanía alimentaria, ¿no? Con alimentos sanos, seguros y soberanos. Y ahí hay más de 200 organizaciones que estamos en la red y que ahora acabamos de crear el recetario para comedores populares, que hay 28 recetas en las cuales se recupera todo eso que mágicamente un montón de mujeres fueron construyendo para poder paliar el hambre del pueblo, pero también agregándole todos los productos campesinos, toda esa comida verdadera, que justamente el sistema alimentario agroindustrial, que son los mismos de siempre, viene barriendo, ¿no? Poniéndonos las gaseosas, los ultraprocesados, un montón de comida que justamente producen las grandes industrias y no este alimento campesino que nosotros decimos es el único que puede ser sano. Rosalía, gracias por este rato con nosotros. A ver si en una frase, aunque sea, nos describís el lugar o lo que estás viendo. Nosotros lo que escuchamos es tu voz tan clara como siempre y pajaritos, todo el tiempo pajaritos detrás. Bueno, yo estoy acá en mi casa, yo vivo también en el campo, ahora estoy produciendo plantas aromáticas y medicinales junto a otras mujeres de la UTT, en el marco también de la Secretaría de Género, y bueno, estoy acá al ladito, abajo de los árboles, tengo como un pequeño montecito de tala, que es un árbol nativo de acá, el tala, espinoso, pero con una madera muy buena, y rodeada de pajaritos.
Qué lindo, qué envidia. Muy envidiable Envidia, todo. pero no la vamos Le voy a a mandar una mandamos un foto gran a abrazo. Sergio. Una foto le voy a mandar. Dale. Dale, gracias. Beso grande. Gracias a ustedes, un Rosalía abrazo enorme Pellegrini. y cuando quieran hablamos. Abrazo enorme. Rosalía Pellegrini es secretaria de Género y una de las fundadoras de la Unión de Trabajadoras de la Tierra. Qué bueno, qué lindo escucharla. Sábado Verde, radio y podcast. En la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.